La previsión de series temporales es útil para estimar los valores futuros de una medida basados en sus datos históricos. Por ejemplo, podemos implementar modelos de predicción sobre cómo evolucionarán los ingresos de mi tienda durante el próximo mes, cuáles serán las ventas esperadas por producto o región para las próximas semanas, o cómo variará el stock de mis productos en mi almacén en las próximas semanas. Los modelos predictivos de series de tiempo en SAP Analytics Cloud se basan en tres técnicas que se muestran. Todos los modelos que se generan de estas técnicas compiten y al final queda aquel que tiene la mayor precisión, es decir, el menor error. Para la técnica aditiva, la serie temporal se descompone en sus 4 elementos. Estos son la tendencia, que es la orientación en el tiempo de la variable de estudio, los ciclos, que corresponden a eventos periódicos o estacionales, los influenciadores, que son variables exógenas que influyen en la variable objetivo, y finalmente la fluctuación, que es lo que queda después de extraer las tendencias, los ciclos y los influenciadores. Al final también existe la variable ruido, que es lo que queda al extraer todos los elementos superiores. No ayuda en la modelación ni en la determinación de la predicción. El resultado del modelo de serie de tiempo es una combinación de los 4 componentes: tendencia, ciclos, influenciadores y fluctuación. La segunda técnica es la de detección de tendencias por partes. Esta técnica se introdujo en SAP Analytics Cloud Smart Predict tras el primer confinamiento por la pandemia del COVID-19. El primer paso en la detección de tendencias por partes es descubrir los puntos donde comienza y termina una interrupción. Estos puntos se denominan puntos de cambio. El segundo paso consiste en dividir la señal, es decir, la variable objetivo en el tiempo que se está estudiando, de un punto de cambio al siguiente, y utilizar en este rango, en este intervalo, el método aditivo de cada segmento para determinar las tendencias. Los ciclos, la fluctuación y los factores de influencia se determinan en la señal completa. El modelo predictivo final es la unión de cada uno de estos componentes. La tercera y última técnica es la de suavizamiento exponencial. El suavizado exponencial da más peso a las observaciones más recientes en comparación con las observaciones más antiguas. SAP Smart Predict implementa 3 tipos de técnicas de suavizamiento exponencial: el suavizamiento exponencial simple, el doble y el triple. Con el suavizado exponencial simple, el pronóstico predictivo en el momento t depende de los valores reales en el periodo t menos 1 multiplicado por un factor de suavizado. El suavizado exponencial doble es una mejora del suavizado exponencial simple cuando hay una tendencia en los datos. El suavizado exponencial triple es una mejora sobre el suavizado exponencial simple y doble cuando existe la presencia de ciclos en los datos. Después del paso de selección del modelo, el modelo predictivo puede generar pronósticos predictivos. Tenga en cuenta ciertas consideraciones para los datos de series temporales. Las series temporales y sus modelos de predicción deben estar orientadas a optimizar el costo del error. Esta función de minimización de costo se calcula en base al error porcentual absoluto en cada intervalo encontrado. Estos errores porcentuales absolutos en cada punto generan para el periodo o para el intervalo la media de los errores porcentuales absolutos.
igualmente dentro de cada intervalo. Al final, se calcula una media esperada de los errores porcentuales absolutos para todos los puntos de la serie en todos los intervalos. Esta función es la que debe ser minimizada, es decir, se debe minimizar el error en el cálculo, el valor de la predicción contra el valor real. Algunos consejos para preparar correctamente los datos de las series de tiempo importan. En primer lugar, pregúntese qué tan lejos en el futuro necesita proyectar. Este es el número de predicciones que quiere hacer en el futuro. Este número depende directamente del tamaño de sus datos históricos. 5:1 es una buena relación para estimar el horizonte y obtener predicciones con intervalos de confianza relevantes. Esto significa que si tiene 100 casos históricos, puede predecir 20 valores de su variable objetivo en el futuro. Por supuesto, la longitud del horizonte también depende de su caso de uso y puede elegir menos de 20 valores. Pero si necesita más, será mejor recopilar más historial de datos. En segundo lugar, debe considerar la escala de las predicciones, cada mes, cada semana, cada día, cada hora. Si su historial de datos se captura cada mes, semana o día, las predicciones se producirán en la misma unidad de tiempo. Veamos ahora un caso de uso donde se va a predecir o se va a implantar un modelo de predicción para determinar los indicadores climáticos de la ciudad de Nueva Delhi. Para implementar el modelo de predicción de series de tiempo en SAP Analytics Cloud, se parte con la definición del dataset, que va a servir como dataset de entrenamiento. Este modelo de datos debe ser cargado en los directorios de SAP. En este caso, el dataset comprende un conjunto de datos con 4 variables y un campo de fecha. El total de los registros que han sido prelevados es de 1461 días. Los datos o variables que han sido prelevados son la temperatura promedio, la humedad, la velocidad del viento y la presión del aire. Las fechas se encuentran en el intervalo desde el 1 de enero del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2016. Estos datos o variables se han calculado diariamente. En base a estos datos, podemos elaborar un diagnóstico de la situación presente a través de la construcción de una historia. Así, de esta manera, podemos, por ejemplo, crear una serie de tiempo que nos muestre la evolución de la temperatura promedio en el periodo que hemos prelevado. Como podemos ver aquí, del 2013 al 2016, las temperaturas medias se han comportado de una manera cíclica. Igualmente, podemos implementar otro gráfico, en este caso de distribución de temperaturas, para poder determinar cuáles son las temperaturas más frecuentes. Podemos ver en el gráfico que en este rango que estamos viendo aquí, que comprende, si se fijan en el cuadro de la izquierda, en este rango de
28 grados a 32 grados de temperatura, grados centígrados, se encuentra la mayor cantidad de ocurrencias en la temperatura. El resto de rangos se distribuyen más o menos uniformemente. Esta información que se ha diagnosticado corresponde a la temperatura. Este tablero lo podemos repetir o duplicar. En este caso, ahora, para poder determinar el comportamiento de otra variable, en este caso la humedad. Así, actualizamos los gráficos, sustituyendo la temperatura por la humedad. Podemos ver que la humedad tiene un comportamiento también cíclico, pero con ondas mucho más cortas, es decir, menos amplias, si lo comparamos con la temperatura. A nivel de la distribución de frecuencias, vamos a observar, al cambiar la variable temperatura por la de humedad, que en el centro se encuentra el rango de valores de la humedad más numeroso o más frecuente, y que oscila entre el 55% de humedad hasta el 72% de humedad. Así podemos continuar duplicando nuestro tablero para analizar nuevamente otra variable. Por ejemplo, la velocidad del viento. Ahora debemos sustituir la variable humedad por la variable velocidad del viento. Y podemos ver aquí que, a diferencia de la humedad y la temperatura, el comportamiento de la velocidad del viento es más o menos estable, con ligeras con ligeras subidas. A nivel de las frecuencias, podemos ver, sustituyendo nuevamente la variable humedad por velocidad del viento, que la mayor cantidad de ocurrencias se encuentran en los intervalos iniciales, es decir, en los rangos de velocidad de viento de 0 km por hora hasta 12 km por hora. Al final, solo nos quedaría analizar el último indicador, que es el indicador de presión del aire, que viene en Pascal. Veamos cómo se comporta este indicador al sustituir la variable. Acá podemos ver que en práctica la presión del aire es estable, excepto por un evento completamente abrupto que se ha presentado el 28 de marzo del 2016 y que elevó la presión del aire hasta 7.679 pascales, de niveles que en promedio están entre 900 a 1200 pascales. A nivel de frecuencias, cambiando la variable, nuevamente velocidad por presión del aire, podemos ver ahora que sí, efectivamente, la mayor cantidad de ocurrencias se encuentra concentrados entre los 766 pascales hasta los 1533 pascales, existiendo valores atípicos aquí y aquí. Con nuestros 4 tableros ya creados, nosotros tenemos un diagnóstico de la situación presente. Basados en estos datos históricos, nosotros vamos a pronosticar la evolución, o vamos a pronosticar estos indicadores para los próximos 6 meses.
¿Cómo lo hacemos? Nos dirigimos al menú de escenarios predictivos. Luego, en el menú de escenarios predictivos, vamos a seleccionar los modelos de previsión de series de tiempo. Vamos a asignarle una carpeta y un nombre a este escenario. Le vamos a dar un nombre. Series de indicadores climáticos. El sistema nos presenta ahora la interfase para la configuración del modelo de entrenamiento, que es el que va a determinar el modelo de predicción de series de tiempo. Aquí el sistema nos permite ingresar una descripción. En este primer caso vamos a predecir las temperaturas promedios de la ciudad de Nueva Delhi. También, ahora a continuación, debemos indicarle al sistema cuál es la fuente de datos o el dataset que va a permitir aprender al modelo. Este dataset, como lo hemos visto hace un momento, que es el que nos ayudó a construir el tablero de diagnóstico, se encuentra en nuestra carpeta correspondiente. Este archivo va a permitir aprender el modelo de predicción y nos va a permitir determinar el modelo de predicción óptimo. También especificamos ahora la variable que va a ser el objeto de estudio o la variable a predecir. En este caso es la temperatura promedio. Indicamos el campo fecha de la serie, el periodo que vamos a predecir, que en este caso son 6 meses, es decir, 180 días. Y bueno, vamos aquí en la parte inferior a excluir en mi modelo de predicción las otras variables para que no afecten el comportamiento de mi temperatura que va a estar siendo analizada. Con el botón de entrenamiento, previsión, el sistema particiona los datos de entrenamiento en dos datasets, uno para aprendizaje y otro para validación. Aplica todas las técnicas que hemos visto al inicio de la exposición: la técnica aditiva, determinación de tendencias por partes y suavizamiento exponencial, para encontrar un modelo óptimo que minimice la función de costos, es decir, la función del error. Cuando lo hace, el sistema nos presenta los resultados a través de dos tableros, uno con las predicciones o las previsiones y el otro con un tablero explicativo. En el primer tablero de predicciones tenemos las curvas, tanto la curva con los datos reales como la curva con el modelo de predicción. Este modelo de predicción, como vemos aquí arriba, tiene una función de costos, es decir, un costo esperado promedio de 7.19, que es bastante aceptable. Podemos ver a través de la curva que esta se ajusta bastante bien a los valores reales. En la parte inferior vamos a tener las previsiones, es decir, las predicciones para el clima, para las temperaturas promedios día por día para los próximos 6 meses. Hasta el 29 de junio del 2017, con
los valores de temperatura, así como también el error mínimo y el error máximo. También podemos ver un tablero con datos atípicos o valores atípicos, es decir, aquellos días en donde el modelo de predicción óptimo y el valor real de la temperatura han estado con desfases muy altos. En el segundo tablero de explicación podemos observar el comportamiento de mis componentes de serie de tiempo. Así tenemos la curva real, la curva de mi modelo de predicción, la tendencia, en este caso muestra una tendencia ligeramente positiva, es decir, que el clima a lo largo de los años ligeramente está subiendo. Los ciclos, que podemos ver, como ya se ha visto en el diagnóstico, que la temperatura tiene un comportamiento cíclico año a año. Lo podemos ver aquí, año a año. Los remanentes finales, es decir, el ruido, los factores de influencia, que en este caso no existen, y las fluctuaciones, que en este caso particular tampoco existen. A continuación, el sistema nos muestra cómo estos componentes, cada uno de los componentes que hemos visto, están impactando en mi variable de predicción, es decir, en mi temperatura promedio. La tendencia tiene un impacto del 75.81%. Los ciclos, un impacto de 18.27%, y el ruido, un impacto de 5.92%. La tendencia se observa que sigue un comportamiento lineal a lo largo del tiempo ligeramente positivo. Esto significa que la temperatura ligeramente está subiendo a lo largo de los años. Con respecto al impacto de los ciclos en cada año, podemos ver aquí un análisis anual desde enero hasta diciembre. Podemos observar que en base al comportamiento de la serie, los 3 primeros meses del año, la temperatura tiende a descender. A partir de abril hasta octubre, la temperatura sube, y los 2 últimos meses del año, la temperatura se reduce o baja. Al final, también tenemos una estadística resumen que nos muestra cuál es la temperatura mínima, cuál es la temperatura máxima, la temperatura media y la desviación estándar de la temperatura, tanto para los datos de entrenamiento como para los datos de validación. Cuando un modelo ha sido analizado y ha sido aprobado, este modelo se almacena para que pueda ser consumido por mis aplicaciones analíticas. En este momento voy a grabar los resultados de esta predicción. Así le daré un nombre: resultados, predicciones del clima. Ahora este dataset ya está listo para que pueda ser consumido por mis tableros de diagnóstico. Así, el tablero de diagnóstico que inicialmente he creado va a ser complementado con otros análisis producto del nuevo dataset que ha sido creado. Agrego este dataset que apenas lo he generado. Lo incluyo en mi tablero. Ya está. Y simplemente ahora voy a trabajar mis análisis con los nuevos datos, los datos de predicción. Voy a copiar para abreviar estos dos gráficos
de mi tablero de temperatura. Así. Ahora, en estos segundos gráficos voy a tener que cambiar los indicadores y sobre todo los datos de donde tomo la información. Así, cambio este dataset que corresponde a los datos de entrenamiento por los datos producto de mi predicción, que son estos resultados de predicción del clima. Indico al sistema ahora que quiero mostrar mis temperaturas medias o las temperaturas promedio pronosticadas que vienen en esta variable forecast. Ya no voy a tomar la variable de temperatura promedio, sino la temperatura pronosticada. En el campo de fecha, siempre la fecha. Como vemos, ahora podemos ver que mi modelo nos ofrece un comportamiento cíclico bastante similar a los datos de mi serie real. Para los últimos 6 meses podemos ver el comportamiento que está tomando. Si quiero verlo solamente, si quiero ver la serie en los últimos 6 meses, puedo incluirle un filtro para que solo muestre los datos del periodo 2017 que ha sido pronosticado. Podemos ver que en los últimos 6 meses el comportamiento que muestra el modelo de predicción es un comportamiento que progresivamente está subiendo, que muestra una temperatura que progresivamente sube, como es lo que sucede en la vida real. Si tomamos en cuenta los datos históricos, que en los primeros meses sube para caer en los últimos meses. De la misma manera, en el gráfico de frecuencias, nosotros podemos, cambiando igualmente aquí el dataset con el que va a trabajar este gráfico, para incluir ahora el dataset de la predicción de las temperaturas, indicándole aquí ahora los pronósticos calculados e igualmente las fechas. Nosotros podemos ver un ligero cambio que no es tan notorio debido a que está arrastrando datos históricos. Igualmente podemos hacer un filtro para poder incluir solamente los datos que han sido pronosticados del año 2017. Hecho esto, podemos observar aquí cómo están distribuidos las temperaturas promedios que han sido pronosticadas. Se observa que en los primeros 6 meses del 2017 hay un rango de temperaturas que es el que más se presenta, que está entre los 31 grados centígrados y los 35 grados centígrados. Los otros rangos se distribuyen uniformemente. Esto que hemos hecho, como otros análisis, se pueden replicar para los otros tableros y se pueden hacer análisis mucho más complejos en SAP Analytics Cloud.